Bendiciones. Vamos a leer la palabra de Dios en San Juan capítulo 15 del verso 1 al verso 11. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bendito Dios por su palabra. Gracias a Dios por la santa palabra de Dios. Hoy vamos a hablar respecto al tema Jesús, la vid verdadera, y lo vamos a hacer de una manera expositiva, prácticamente verso a verso, y vamos a mirarlo desde algunas perspectivas, aunque es expositivo. Ok, quiero para comenzar a hacer una pequeña introducción, y es que por medio de esta metáfora extensa de la vid y los pámpanos, Jesús estableció los principios de la vida cristiana. Jesús empleó imágenes propias de la vida agrícola de su tiempo, es decir, vides y cosechas de uva. La vid se usaba con frecuencia como símbolo de Israel. Eso lo podemos ver en Jeremías 2:21, 12:10, Ezequiel 15:1 al 8, 17:1 y 21, en Oseas 10:1 y algunos versos más que no vamos a tomar en cuenta. De forma específica, él se identificó a sí mismo como la vid verdadera y al Padre como el labrador o preservador de la vida. La vid tiene dos tipos de ramas o pámpanos. Pámpanos que llevan fruto son unos, el verso 2 y el verso 8, y pámpanos sin fruto, del verso 2 y el verso 6. Los pámpanos que llevan fruto son creyentes auténticos, aunque el contexto inmediato se enfoca en los 11 discípulos fieles. La imagen también abarca a todos los creyentes en todas las épocas y lugares. Los pámpanos que no llevan fruto representan a los que profesan tener fe, pero su falta de fruto indica que su vida nunca ha ocurrido una salvación genuina y que no reciben su vitalidad de la vida. De manera especial se tiene presente a Judas en el contexto inmediato, pero la imagen se aplica con base en su ejemplo a todos los que hacen una profesión de fe en Cristo, pero en realidad no poseen la salvación. La imagen de pámpanos que no llevan frutos y son quemados ilustran el juicio escatológico y el rechazo eterno de estos falsos creyentes. Ya con esta introducción podemos darnos cuenta el por qué Jesús estableció esta metáfora y por qué la aplicó para el uso en esta enseñanza en particular. Vamos a comenzar mirando primero el verso 1. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué nos dice el Señor respecto a esto? Yo soy la vid verdadera. Esta es la última de 7 afirmaciones contundentes de su deidad que Cristo hace en la forma de declaración que se reconocen por la frase yo soy. ¿Recuerda? Yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Bueno, son 7 en final. En el Evangelio de Juan uno puede mirarlo en 6:35, 8:12, 10:7 al 9, 10:11, 14, 11:25 y 14:6. Dice, yo soy la vid verdadera. Él está aquí afirmando de una manera sencilla pero contundente que no hay ninguna otra fuente de donde se pueda extraer la savia para su iglesia que no sea Él. Yo soy la vid, sea la auténtica, el verdadero, de donde usted puede alimentarse sin ningún temor.
Y entonces Él quiere manifestar o dejar en claro que no hay otras fuentes, que no hay otros, vamos a decir, usando esta misma metáfora, otros árboles a los cuales se pueda aplicar esto, sino que Jesús es la vid verdadera y Él quiere que lo entendamos y que lo creamos y que lo recibamos. Verso 2, o el mismo verso 1, pero la parte 2, dice, todo pámpano, ok, lo quitará. Todo pámpano cuando lleva frutos, y el verso 2, lo quitará. Lo quitará. Aquí se representa al labrador que se esmera en la labor de deshacerse de la vegetación muerta para que las ramas vivas que lleven fruto puedan distinguirse bien. Esta acción se aplica a cristianos apóstatas que nunca creyeron de verdad y serán arrancados como parte del juicio divino. O sea, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Recuerde que una de las evidencias del Hijo de Dios es llevar fruto. Y cuando aquí dice lo quitará, no está hablando solamente de separar y poner a un lado. Aquí está hablando de quitar bajo un castigo, acabarlo. Y vemos que siempre los árboles o las plantas se podan o se limpian para que lleven más fruto. Y en este caso, el problema es que estos no van a llevar fruto nunca, porque nunca fueron profesantes de una verdadera fe, profesantes de un seguimiento de Cristo real y genuino, simplemente aparentaban estar en la vid, pero no eran de la vid, semejante a la cizaña y el trigo, que aunque se parecen, pero por el fruto se conocen. En este caso, aquí se conocen porque uno da fruto y el otro no da fruto, y con ello dice que los quitará y serán arrancados, será como parte del juicio divino. Y eso podemos leerlo también para ver, hacer una pequeña comunicación de lo que Cristo estaba representando en esos momentos y hablando al pueblo de Israel, a la gente que estaban allí, porque eran conocedores de esta verdad. Entonces Cristo utiliza esto con gran acierto, porque ellos sabían de qué hablaban, y para eso vamos a Ezequiel capítulo 15, el verso 6 y al verso 8. Dice, por tanto así dice el Señor Jehová, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos, del fuego se escaparon, y el fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová cuando ponga mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron gran prevaricación, dice el Señor Jehová. Entonces nos damos cuenta que verdaderamente Él está hablando de un castigo, de una aniquilación, de una separación eterna. Está hablando de algo contundente, de algo fuerte. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando en la obra del Señor vemos creyentes, cristianos, cuando tú te congregas en X congregación y hay hermanos allí que han estado prácticamente toda la vida, que te dice, bueno, este hermano tiene 10 años en adelante, 7 años en adelante, y nunca tú has visto que ese cristiano dé frutos, nunca lo has visto sirviendo, nunca lo has visto en reuniones allí orando y dirigiendo oraciones, o siendo un ejemplo en cosas, sino que usted ve que es una persona que va y que viene a la congregación y que se congrega regularmente, que asiste, pero nunca en tantos años has visto fruto. Es de poner cuidado, es de comenzar a averiguarse. Inclusive deberíamos acercarnos a tales personas y averiguar el por qué no se ve el fruto, en qué área trabaja, en qué situación. Nosotros no nos estamos dando cuenta que quizás está dando un fruto, pero si no se nota en 10 años en la congregación, si no es evidente para otros, si tú no te has dado cuenta, no te has percatado en qué realmente está siendo útil, muy probablemente sea de este grupo, de los que aparentan estar en la vid, pero no son la vid. Por tanto, hay algunos que son ociosos, sí, son muy ociosos, y por esa ociosidad no se preocupan, pero tal vez es tiempo de que nosotros le ayudemos a esas personas a despertar, y si no hay un despertar, pues lastimosamente serán separados, porque si no dan frutos, porque no son de la vid verdadera, no son
hijos de Dios. Seguimos adelante, el punto 3 o punto C, verso 3, dice, el verso 3 dice, en el verso 2 terminando dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. El verso 3, lo limpiará. ¿Por qué debemos ser limpios para poder servir en la obra de Dios? ¿Por qué los creyentes deben ser podados para que su fruto sea más abundante, más sólido y tal vez más, más visto delante de la gente? Probablemente porque, perdón, probablemente porque no hemos visto en la naturaleza prácticamente ningún tipo de siembra provechoso para el ser humano, que si no se limpia, que si no se trata, que si no se está atento a mantenerlo como se debe, aseado, limpio, abonado, puede que produzca, pero pues va a producir poco. Pero Dios quiere que nosotros, los que estamos produciendo fruto, o los que producimos fruto, o los que producirán fruto en su obra, su fruto sea abundante. Por eso lo limpia. Muchas veces a nosotros se nos requiere apartar de situaciones, quitar pequeñas cosas que nos están impidiendo el dar el fruto abundante, cosas que no nos permiten dar el paso hacia adelante, o cosas que no nos permiten ser de utilidad a otros con mayor efectividad. No sé, a veces son costumbres, a veces son hábitos, a veces son compañías, a veces son exceso de trabajo, de obligaciones, inclusive en la obra de Dios, exceso de cargos dentro de la congregación, donde esta persona prácticamente quiere estar en todas las directivas que hay, en todos los programas, participar de todo, y esto no le permite dar un fruto bueno. Es una persona activa o proactiva, pero su fruto no es un fruto bueno. Y Dios necesita tal vez quitarle aquí, quitarle allá, cerrar aquí, para que Él se centre y comience a trabajar verdaderamente en el área que es productivo. Recuerde que todos tenemos diferentes dones en la obra de Dios, pero esos dones son dones que debemos identificar para saber en qué realmente somos útiles. Por ejemplo, si yo no soy hábil para tocar, no tengo buen oído para escuchar, la música no es lo mío. Eso no es lo mío porque no se me da, porque no soy hábil, porque no tengo un buen oído. Y la música requiere de un buen oído, de habilidad con las manos para tocar instrumentos. Entonces, ¿cómo pretendo estar yo en el grupo de la música si ese no es mi don? Entonces, muchas veces identificar bien el talento o el don que podemos poner en el servicio de la obra es más productivo que estar prácticamente en todo, aparecer, pero no estamos llevando un fruto. Como dije antes, estamos siendo proactivos o activos, pero no estamos identificando ese fruto que podemos dar con eficiencia. Y Dios necesita muchas veces limpiar esto, inclusive del multiuso. Es mejor trabajar en la obra, en lo que se requiere, como dice la palabra, siendo diligentes en lo que se requiere con diligencia, que no en todo y con poca eficiencia. Entonces aquí dice, lo limpiará para que su fruto sea abundante. ¿Y con qué lo va a limpiar? Bueno, con la palabra de Dios, lógicamente. Entre más usted conozca la palabra de Dios, más versos, más posibilidades, más capacidad tendrá para poder salir adelante, para defenderse, para defender el Evangelio, para predicar el Evangelio, para hablar de las cosas de Dios, para dar un fruto más genuino. ¿Por qué? Porque te vas a cuidar más, porque vas a amar más cuando hablas, porque vas a tener mayor seguridad, porque la misma palabra te va a afianzar, tendrás mayores bases. Entonces, con la palabra Él nos va a limpiar. Punto D, versos 4 y 5, permaneced en mí. Dice el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, como yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer.
La palabra permanecer significa quedarse o persistir. El hecho de permanecer constituye una evidencia de que la salvación ya ha tenido lugar. Eso lo podemos ver en 1 de Juan 2:19. El fruto o la evidencia de salvación es la permanencia y la continuidad en el servicio a Él y en su enseñanza en 8:31 de Juan, en 1 de Juan 2:24 y en Colosenses 1:23, por si quieren indagar y mirar esos versos. El creyente que permanece es el único creyente legítimo. De hecho, permanecer y creer son aspectos esenciales de la salvación genuina. En Hebreos 13:6 y verso 19. Entonces, permanecer, dice la palabra, versos 5 y 6, entonces, ¿verdad? Porque separado de quién, de mí, nada podéis hacer. Ningún creyente, ningún hijo de Dios puede, de ninguna forma, separado de Dios, permanecer, y menos servir en la obra de Dios. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arde. Recuerda, lo mismo que le pasará al que es quitado. Este mismo pasa, esta misma situación. Entonces nosotros tenemos que permanecer en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de las cosas que son eminentes, que pasarán. Aquí dice que la imagen representada aquí en el verso 6 de destrucción también nos puede comparar con Mateo 3:10 al 12, el 5:22 de Mateo, el 13:40, con Lucas 3:17, con Isaías 1:7 al 9. Y se ilustra el juicio que aguarda a todos los que nunca fueron salvos, según Apocalipsis 20, del 10 al 15. Entonces, hay que permanecer, porque el que no permanece, como dice la palabra de Dios en 1 de Juan, es porque no es de nosotros, es porque verdaderamente no estaba en la salvación del Señor. Era simpatizante, era una persona que le gustaba, que apreciaba el tener tal vez esa compañía, le gustaba la predicación, le gustaba lo que hablaban. Hay muchas personas que disfrutan de escuchar la palabra. Sí, les gusta, y no son hipócritas, les gusta la palabra, les gusta escuchar, pero no obedecen. Por ende, cuando viene el problema, ¿qué sucede? Que se van, no permanecen. Permanecer en mí, versos 4 y 5. Okay. Punto E. Es una imagen de destrucción. Bueno, eso lo miramos ya en Ezequiel 15, 6 y 8, ¿verdad? La imagen de destrucción de estas personas que no permanecen, de esos gente que se hizo llamar cristianos, pero que no eran cristianos. Permanecer en mi amor, versos 9 y 10. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los creyentes verdaderos obedecen a los mandatos del Señor mediante el sometimiento a su palabra, según 14, 21 y 23 de San Juan. En virtud de su compromiso con la palabra de Dios, se dedican por completo a hacer su voluntad y de este modo sus oraciones son fructíferas, lo cual a su vez hace evidente la gloria de Dios a medida que Él las responde. Entonces, permanecer en mi amor. ¿Qué es el amor en Dios? ¿No es cierto que por el amor de Dios es que Él entregó a su Hijo? Y que una vez que el Hijo fue y hizo lo que el Señor Padre Celestial le dijo que hiciese, se derramó el amor de Dios en nuestros corazones, y ahora el amor de Dios en nosotros nos permite hacer su voluntad, permanecer en mi amor. El verso 21 del capítulo de Judas dice que no es algo emocional ni místico, sino que se define en el verso 10 como obediencia. Jesús estableció el modelo a seguir con su obediencia perfecta al Padre y debemos usarlo como patrón de nuestra obediencia a Él. No podemos decir que estamos permaneciendo en el amor de Dios si no obedecemos los mandamientos de la palabra de Dios, los decretos, los estatutos y las cosas que Dios nos manda hacer. Inclusive si no obedecemos a nuestras autoridades eclesiásticas en las congregaciones, a los pastores, al diaconado, a las personas que tienen autoridad,
a los jefes, de los cantores, en fin, a cada uno de los diferentes personas que el magisterio o las personas encargadas en la congregación han delegado autoridad. Tú como creyente muestras tu amor obedeciendo, muestras tu amor siendo una persona, ¿cómo se dice? Que se somete, una persona que está presto, que acata disposiciones, que acata un llamado de atención, que acata, que está al servicio. El amor, permanecer en el amor de Dios nos hace ser imitadores de Él, y para ser imitadores de Él necesitamos claramente tener amor. Sin amor es imposible hacer nada. Nada puedes hacer si no tienes amor. Inclusive el trabajo que tú haces a diario, secularmente hablando, si no tienes un poco de amor por ese trabajo, te es muy difícil. Se te hacen muy largas las horas, tu jornada de trabajo, y tu trabajo estoy seguro que no es productivo. Es un trabajo que tal vez reúne la cuota, que tal vez reúne algunos parámetros dentro de la empresa o el lugar de trabajo que se necesita, pero no es un trabajo productivo, pero no es un trabajo de distinción, a distinguir. No serás nunca ese empleado del mes porque no amas lo que haces. Aún en el trabajo secular que se te paga, ahora cuánto más en las cosas de Dios. Para permanecer en el amor de Dios tenemos que hacer las cosas en obediencia, en sometimiento. ¿Y cómo hacemos esto? Amando a nuestro prójimo, amando a nuestros semejantes, amando al descarriado, amando al que no conoce de Dios. Mira, hay que preocuparnos grandemente por muchas personas que están en la congregación, como dije anteriormente, y no se les ve fruto de ninguna manera. Hay que preocuparnos porque aquel hermano que antes se veía activo, que antes se veía orando, que antes se veía siempre participando, ahora está quieto, ahora no se le ve un semblante alegre. Permanezca en su amor, preocúpese, ve, acércate, pregúntale, inquiere para saber qué sucede con él y que puedes ayudarle. Sé propicio a otros, sé útil para otro. No solamente es el hecho de subirse a un púlpito, no es solamente estar detrás de ahí de una cámara o de un micrófono para que alguien te escuche, para que alguien te vea, para que seas notorio a la gente. No, es muchísimo mayor que eso. El servicio en el Señor comienza desde el día en que tú llegas a los pies del Señor, y comienza en lo más secreto, en la intercesión, en el clamor, en el de estar de rodillas, en servir, en barrer, en limpiar, en hacer baños, en hacer tantas cosas que se hacen cuando uno comienza en las cosas del Señor, y que no se terminan, porque siempre tenemos que estar prestos a hacer lo que nos piden hacer, como dije antes, someternos a las autoridades. Amemos la obra, amemos los hermanos, amemos buscar cómo entregar algo en favor de otros. Toda persona tiene mucho que dar. No te escondas y no te metas detrás del disfraz de que yo no tengo que dar, que no soy preparado, que no soy estudiado. No es necesario muchas veces ser estudiado ni ser elocuente. Es necesario tener amor, porque ese amor nos permite muchas veces y reúne los requisitos, o pasa por encima algunos requisitos que necesitamos, y que tal vez aunque los tengamos y no tenemos amor, no damos el paso porque nos falta eso, el amor. Permanecer en mi amor, dice el verso 11. Ahora, ¿para qué? El último punto sería para que vuestro gozo sea cumplido. El verso 11, dice el verso 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Así como Jesús insistió en que su obediencia al Padre era la base de su gozo, los creyentes que sean obedientes a sus mandamientos experimentarán el mismo gozo. Y es que qué importancia es el gozo en el creyente. Recuerde que hay un pasaje que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Un creyente sin gozo, ¿qué viene siendo?
No se le ve vida a un creyente que no tenga gozo. Usted se acerca a una planta y si esa planta no tiene un brillo, si esa planta no da flores, sus hojas no se ven verdes, su tallo no se ve fuerte, usted dice: algo le pasa a esta planta está enferma, esta planta no es así. Usted mira a las otras semejantes a ellas y son diferentes. Así es el cristiano que no tiene gozo. El gozo del Señor nos debe caracterizar. ¿Qué caracterizaba o qué caracterizó a Pablo y Silas en aquella prisión? Que aunque habían sido azotados, maltratados con violencia, atados y puestos en cepos, en un calabozo mugriento, sucio, frío, ellos cantaban y alababan a Dios ahí a altas horas de la noche, y esto era notorio a todos los presos que estaban en esa cárcel. Aún en el sufrimiento, estoy seguro que muchos de ellos decían, quizás primeramente decían: están locos, esta gente están trastornados, los garrotearon y mira, están cantando. Pero al poco rato, al oír que sus cantos no eran cantos para que la gente pensase que estaban ahí haciendo, como decimos en nuestro país, de tripas chorizo, no, que era genuino. Se sentía en el canto algo diferente, se sentía que eran palabras vívidas que salían del corazón, que eran imágenes de alguien que estaba reflejando que había algo diferente en su vida, que había algo diferente que expresar, que tenía alternativas, que su visión estaba puesta más allá de ese cepo, de esas cadenas, de esa cárcel, de ese calabozo, de esos azotes, de ese sufrimiento. ¿Qué tenían? Gozo, gozo. Es que el gozo del Señor es importante en el cristiano. El cristiano debe contagiar donde quiera que esté. Debe ser una persona que irradia, que hay amor de Dios en su corazón. Y ese amor de Dios te produce ese gozo. Ese gozo tiene que ser abundante. Y dice la Escritura que cuando cumplimos esto y somos obedientes a los mandatos de la palabra de Dios, así como Jesús se sujetó al Padre, el gozo será en nosotros cumplido, para que el gozo del Señor esté en nosotros cumplido. No hay cosa más triste que no hace por satisfecho uno cuando ha realizado una tarea. Cuando tú haces algo, principalmente para Dios, en todas las áreas debe ser así, pero principalmente para Dios. Cuando te llaman a hacer algo en la iglesia, en la congregación, y tú lo haces, y cuando termina tú no te sientes gozoso, probablemente no lo hiciste con amor, probablemente lo hiciste para cumplir, porque no hallaste cómo decir que no. Pero cuando lo haces con gozo, que te nace del corazón, tú te sientes satisfecho al haber terminado. Cuando terminas, tú te sientes satisfecho, tú te sientes alegre, y aunque puedas pensar, pude haberlo hecho mejor, te sientes bien contigo mismo, porque lo hiciste de corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que nos sintamos completos al hacer la obra de Él en nosotros, recordando que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y que tenemos que dar fruto, y que ese fruto debe ser abundante, debe ser limpio, y debe ser producido con amor, debe ser producido con obediencia, y debe destacar, porque lo que hacemos, lo hacemos con gozo para el Señor, cantando, siendo cortés, siendo agradable delante de las personas. Entonces, vimos que si Dios, Jesucristo es la vid y nosotros los pámpanos, tenemos que permanecer en Él, tenemos que dar fruto para que no nos quite, tenemos que ser limpiados para poder dar un mayor fruto, debemos permanecer en Él, porque el que no permanece en Él será quitado y arderá, y esto es una imagen de destrucción, y que tenemos que permanecer en el amor de Dios. Y por último, así nuestro gozo, entonces, como dice la Escritura, ese gozo será cumplido. Bendiciones.